Bueno chicos, entonces vamos a ver. La primera parte que vamos a hablar está relacionada con la nutrición, ¿cierto? Bueno, ¿qué es la nutrición? Bueno, la nutrición es todo ese conjunto de procesos que le va a permitir a los diferentes seres vivos poder incorporar a su organismo los diferentes alimentos, eh, y transportarlos para poder ser sometidos a los diferentes procesos que nos van a permitir transformarlos y obtener sus nutrientes para que a partir de esos nutrientes pues se pueda obtener la energía que todo ser vivo requiere para su correcto funcionamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que la nutrición es una de las funciones vitales de todo organismo, ¿cierto? Si no realizamos este proceso, pues básicamente no hay fuentes de energía y si no hay energía, pues la célula no funciona y en consecuencia pues no hay vida. Recuerden que la célula es la unidad estructural y funcional que todos los seres vivos tenemos. Sobre esa base, ¿cierto? La nutrición la vamos a dividir en dos grandes grupos. Vamos a iniciar con la parte de la nutrición autótrofa, ¿cierto? ¿Qué es la nutrición autótrofa? La nutrición autótrofa, perdón, es aquella que realizan estas células que tienen la capacidad de fabricar materia orgánica para ellas mismas a partir de diferentes moléculas inorgánicas simples. Eh, Empleando generalmente la energía del sol o energía que proviene de reacciones químicas internas que ellas pueden realizar. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta que ¿qué es la nutrición autótrofa? Entonces la nutrición autótrofa es la nutrición propia de las células, ¿cierto? De aquellos organismos vivos que están fabricados a partir de células que tienen la capacidad para poder fabricar su propio alimento. Ese alimento, ¿cómo lo van a fabricar? No lo fabrican de la nada, sino que toman sustancias inorgánicas, sustancias que están hechas a partir de diferentes elementos que no son características de las formas de vida, ¿cierto? Las toman y a partir de ellas, utilizando energía que pueden extraer la mayor cantidad de células o de organismos autótrofos, la extraen del sol. Otros la pueden extraer de diferentes reacciones químicas que se realizan al interior de ellos, de estas células. Se liberan estas pequeñas cantidades de energía y esa energía que se libera pues se utiliza para transformar la materia inorgánica en materia orgánica. Cuando hablo de transformar materia inorgánica en orgánica, ¿cierto? Básicamente lo que se está diciendo es poder fabricar azúcares simples. Esos azúcares simples van a servir para que las diferentes células puedan puedan tomarlos, quemarlos y liberar la energía química que necesitan para fabricar o para generar sus procesos de crecimiento y sus procesos propios de cualquier célula para funcionar. ¿Listo? Bueno, como les digo, entonces existen dos tipos de organismos autótrofos. Los organismos autótrofos fotosintéticos, que son aquellos que utilizan la luz del sol para hacer esta conversión de materia inorgánica en materia orgánica, ¿cierto? Entonces aprovechan esta energía, esta radiación que el sol no les provee, la absorben, ¿cierto? Y con esta la toman como insumo, junto a la materia inorgánica, perdón, que han absorbido de su entorno para transformarla en esa materia orgánica o azúcar que van a utilizar posteriormente para producir su energía. Están los organismos quimiosintéticos, ¿listo? ¿Qué son los organismos quimiosintéticos? Los organismos quimiosintéticos son todos aquellos organismos, ¿cierto? Que para poder realizar la transformación de esa materia inorgánica en orgánica,
utilizan energía química que obtienen de la realización de otras reacciones químicas que se realizan en su interior. ¿Listo? Entonces, este tipo de organismos quimiosintéticos no requieren luz solar, ¿cierto? Sino que utilizan energía que es un subproducto de diferentes reacciones químicas que generan en su interior, ¿cierto? Entonces aprovechan esa energía que está ahí como de excedente para realizar esa transformación de la energía de la materia inorgánica a materia orgánica que posteriormente sí van a poder utilizar para producir energía química, ¿cierto? Una energía que pueda servir para el funcionamiento de la célula. ¿Listo? Bueno, la nutrición autótrofa comprende tres fases. Primero, el paso de la membrana, luego todo lo que es la parte del metabolismo y finalmente la excreción, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es el paso de la membrana? Si ustedes recuerdan la clase de hace 15 días, yo les dije que una de las funciones de la membrana celular era que permitía el intercambio de sustancias, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? El paso de la membrana es el proceso en el cual pues las diferentes moléculas de estas sustancias inorgánicas que han sido absorbidas, ¿cierto? Como el agua, sales minerales, el dióxido de carbono, atraviesan la membrana celular eh, por un proceso, más adelante lo vamos a ver, por un proceso en el cual, ¿cierto? Estas sustancias, por tener tamaños moleculares muy pequeños, pueden atravesar de forma directa esa membrana sin necesidad de que la célula tenga que hacer algún tipo de inversión energética, ¿cierto? Entonces, yo soy muy pequeño, entonces eso es como de pronto cuando viene el señor de la luz y nos bota el recibo por debajo de la puerta, ¿cierto? El recibo es lo suficientemente pequeño, pasa, lo bota, entonces pues no hay ningún tipo de ejercicio adicional que se tenga que hacer, ¿cierto? Ah, no, pero es que si ya a mí me toca pasar, no, es que vienes un mensajero con una caja, entonces el señor tiene que golpear, yo tengo que levantarme, tengo que caminar, tengo que ir a abrir, ¿cierto? Eso implica que yo gaste energía. En el caso de estas sustancias, de estas sales minerales, del agua y del dióxido de carbono, ingresan a la célula como por debajo de la puerta sin necesidad de que la célula invierta energía. ¿Listo? Y eso es lo que es el paso por la membrana. Luego el metabolismo, que pues es ese conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma de las células, ¿cierto? Donde se toman esos minerales y ese dióxido de carbono, ¿cierto? Eh, y se someten a ese tipo de reacciones químicas eh, para luego, posteriormente, convertirse en la materia orgánica que se somete a otras reacciones químicas para que finalmente se produzca o se libere, ¿cierto? Energía bioquímica que es utilizable por la célula eh, para que ésta fabrique pues sus propias sustancias, ¿cierto? Como proteínas, grasas, etcétera. ¿Listo? Finalmente está la excreción, que es la eliminación también a través de la membrana, pues de los productos que quedan como desechos luego de que se realizan todas estas reacciones. Vamos a tener en cuenta que, digamos, así como cuando estamos en la casa, yo compré el arroz, utilicé el arroz, me quedó la bolsa, esa bolsa hay que desecharla, ¿cierto? Yo compré las papas, pelé las papas, me quedaron las cáscaras, los ollejos, esos ollejos hay que desecharlos. Lo mismo pasa con la célula. La célula tomó las sustancias inorgánicas, las convirtió en orgánicas, tomó las orgánicas, las convirtió en energía, pero de esos procesos se liberan subproductos que son desechos. ¿Cierto? ¿Qué es un desecho? Un desecho es una sustancia que le va a afectar a la célula de permanecer en su interior. Por tal motivo, pues debe salir de la célula. ¿Listo? Sale de la célula y son eliminadas. ¿Por dónde sale? Y de igual manera debe salir por la membrana celular.
Recuerden que la membrana permite el intercambio de sustancias, es decir, el ingreso de sustancias que se encuentran en el medio extracelular hacia el interior de la célula o la salida de sustancias que se encuentran al interior de la célula y pueden pasar al ambiente extracelular para pues ser recolectadas y finalmente desechadas del organismo en general. ¿Listo, muchachos? Y esa sería la primera parte.